Entonces, vamos a empezar la reunión de hoy para ver el tema de la escucha. Primero les voy a pedir, como ya es costumbre, vamos a cerrar los ojos, por favor, nos vamos a sentar. Los pies sobre la tierra, cerramos los ojos, las manos sobre las rodillas, idealmente abiertas, ¿ya? Y vamos a empezar a... Hay un ruido ahí en el fondo. A escuchar la cafetera. Vamos a ver qué tanto. No, no te preocupes. Ya, cerremos los ojos, por favor. Vamos a tratar de concentrarnos. Empezamos con una respiración profunda. Inhalamos y exhalamos. Al momento de exhalar vamos a tratar de dejar salir todo aquello que nos preocupa, todo aquello que hasta este momento nos ha estado preocupando durante la mañana, ese pedido que no hice, esa oferta que no hice, ese pendiente, lo vamos a dejar salir y nos vamos a concentrar en lo que vamos a hacer ahora. Inhalamos fuerte, exhalamos, dejamos salir. Tratamos de concentrarnos en el aire que ingresa por nuestros orificios nasales y cómo nos da vida. Nos concentramos en la respiración y bajamos un poco el acelerador. Bajamos un poco el acelerador del día a día y vamos a tratar de concentrar en todo el conocimiento que vamos a adquirir hoy. Respiramos profundo y exhalamos. Que suene la respiración y la exhalación. Lentamente vamos a ir abriendo los ojos. Es bien difícil desacelerarse, ¿no? Lentamente no. Bien, nos vamos a concentrar ahorita en la escucha y le voy a pedir, vamos a hacer un ejercicio. Le voy a pedir que las 4 personas que están de este lado, por favor, se salgan un ratito de la sala. ¿Ya? Espérenme ahí un segundito, ahora les voy a dar las instrucciones. Les voy a pedir a ustedes que cuando entren ellos, nos vamos a poner acá, los 4, pónganse acá por favor. De este lado, las 4, en líneas, mirando hacia ellos. ¿Ya? Cuando entren ellos, van a entrar y se van a poner ellos enfrente de ustedes. Y ustedes les van a contar algo importante que pasó el día de ayer, ya para ustedes, en el trabajo, en la casa, lo que fuera. Y van a tratar de captar la atención de ellos, ¿ya? El ejercicio va a durar como unos 2 minutos, así que agarren un temita interesante, que a ellos les pueda parecer interesante, y se los van a describir. No, mira que ayer estuve haciendo esto, que no sé qué, que no me salió el cuadro, que no sé qué. Le tratan de explicar un tema, ¿ya? De eso se trata el ejercicio. Vayan pensando en el tema y ahorita lo explico. Toditas contando nuestras historias. No, el tipo trabaja ¿Verdad? Yo te cuento mi alergia. ¿Cuánto me frío? Yo te cuento mi alergia. Para mí es O sea, de la frío. ¿Para qué? 2 semanas ya. Tenía que ir este sábado, para un celular, se me perdió el lunes. Ayer Gabriel me prestó. Es grave la cosa. No sé, pero lo van a hacer gratis porque eso es del edificio. Pero sí, creo que si no encuentro, o sea, si no me contento, voy a tener que contratar a alguien.
Pasen. Uno enfrente del otro. Ya, a la cuenta de 3, por favor, comenzamos. 1, 2, 3. Ustedes primero. Creo que fue la Listo, muchas gracias. Listo. Vuelvan a su asiento, por favor. Ustedes no se quedan acá. Vuelvan a sus asientos, por favor. No fue 2 minutos. Sí, es que el ejercicio fue evidente. Cuéntame un poquito, ¿qué le contaste a Marco? ¿De qué trataba tu tema? sobre una reunión que tuve con Luis ayer de servicio por un... ¿Y cómo te sentiste respecto a la atención de él? Nunca me atendió. ¿Y cómo te sentiste? Mal. Es un poco feo, ¿no? Sí. ¿Y cuál era la sensación? ¿Vos crees que le importaba tu tema? No me importaba. ¿No? O sea, era importante para él, pero... ¿Hubo contacto visual? En ningún momento. ¿Le entendiste lo que te quiso decir? O sea, en la conversación. Solo- Obviamente era un tema que tú sabías, pero... Solo escuché lo que dijo Luis, nada. Se tomen asiento, por favor, muchas gracias. A ver, lo que tratamos de hacer acá era... Lo que tratamos de hacer acá era poner en evidencia algo que nos pasa de manera muy normal. No sé si se han dado cuenta, pero cuando uno llega a almorzar, pues no conversa, pues, ¿no? Con el esposo, la esposa, la pareja, los hijos. A veces están en el celular en la mesa. ¿No conversa o conversa? No conversa, ¿no? Pero ¿qué es la conversación? La conversación finalmente es entrelazar el ida y vuelta de la comunicación entre dos personas, pero hay un ida y vuelta, porque si no es un monólogo, ¿no? Si no es un cuestionamiento, porque, y eso estaba viendo ahora en un ejemplo, decían, oye, ¿por qué los padres no conversan con los hijos? Porque es bien difícil establecer una conversación como tal, sino que sube el chico al auto y ¿qué te pasó ahora? ¿Y qué te pasó ayer? ¿Y qué te dijo? ¿Y la profesora qué te dijo? ¿Y qué hiciste? ¿Y ya hiciste tu tarea? O sea, eso no es una conversación, eso es un cuestionamiento, es un interrogatorio, ¿no? Entonces, y después el padre dice, no, lo que pasa es que el niño no se comunica conmigo. Claro, pero no llegan a enlazar una conversación, ¿no? Y en el ejercicio que vimos hace un momento, lo importante es la atención. Y hay algo que en el fondo nos duele mucho cuando alguien no nos atiende, que es el hecho de no le importa lo que le estoy diciendo, ¿no? En el fondo es eso. No es que no me escucha, sino que además de no escucharme, es evidente que esa no escucha viene por el lado de que no le importa lo que le digo. O sea, no le interesa para nada lo que le digo. Por lo tanto, no le importa, ¿no? Entonces, hay algo en el fondo que te está molestando como persona que habla, que no te está escuchando. Entonces, vamos a tratar de entender un poco este tema que es bien complejo y para mí, en particular, ha sido muy difícil como persona porque yo no escuchaba. De hecho, durante mi día a día, para mí es bien difícil escuchar. Y me recuerdo muy claramente un par de personas que estaban en esta sala, o tal vez 3, en un feedback que me hicieron. Lorena me dice, ¿sabes qué? Juan Carlos, es que no escuchas. Y era cierto, no escuchaba, pero no escuchaba nada, o sea, nada de lo que ella me estaba diciendo, porque yo siempre escuchaba tratando desde el lado de el sabelotodo, desde el lado de el jefe, y trataba es que, o sea, ¿cómo me venir a decir a mí, digamos, ¿no? Yo que lo sé todo. Entonces no la escucho y lo que hace es más bien estar esperando a ver en qué momento se equivoca para, ¿no? No, aquí,
ahí la agarré. Y comenzás a darle la lección de vida que ella ha venido a buscar, digamos. Entonces, y para mí es bien difícil hacer este tema porque en particular yo siento que no escucho, ¿ya? He ido mejorando en el tiempo, pero tampoco del todo soy un ejemplo de escucha, ¿no? Entonces, vamos a tratar de aprender juntos acá las herramientas que les voy a dar para ver qué se entiende por escuchar, ¿ya? En primer lugar, no hay mejor indicador de la calidad de una relación que la manera en la que evaluamos la escucha. No sé si se han dado cuenta, pero tus mejores amigos, tu pareja, normalmente en el fondo hay una evaluación de la escucha. Es que es mi mejor amigo, ¿por qué? Me escucha, ¿no? Nos llevamos bien con mi pareja, ¿por qué? Porque me escucha. Porque de alguna forma siente que hay una empatía, hay una conexión, y la conexión siempre incluye a alguien que habla y a alguien que escucha en un 100%, ¿no? Entonces, esa evaluación de cómo escuchamos es bien importante en cuanto a las relaciones. Más allá de hablar bien, el hablar bien tiene mucho que ver con escuchar bien, tiene mucho que ver con qué tanto yo escucho para que en función a eso yo responda algo que sea lo que está esperando la otra persona, para poder hacer esa conexión, ¿ya? No sé si se han dado cuenta, pero esto es común, ¿no? Mi pareja no me escucha, mis padres no me escuchan, mi jefe no me escucha. Tengo la sensación de que no le importo. Eso es común en las quejas de las personas. No, lo que pasa es que no me escucha, no, y de alguna forma, o yo le digo, él piensa que me escucha, pero en realidad no me escucha. No sé si se han dado cuenta, un loro repite, ¿no ve? Pero escuchó. O sea, llegó a comprender lo que vos le dijiste, o una grabadora. No por el hecho de repetir significa que estás escuchando. Repetir es simplemente la sensación de memorizar lo que has oído, no escuchado. ¿Ya? Es un tema biológico. Yo tengo algo que me permite escuchar y en función a eso repito. No necesariamente significa que escucho, ¿ya? Entonces, no sé si se recuerdan el típico ciclo de comunicación, ¿no? El que emite, el que recibe, hay un mensaje, hay un código, un canal. Eso está bien para los aparatos electrónicos. Porque si en el aparato electrónico tenés esto que está emitiendo, el canal, y llega acá y recibe y muestra. Esto es una comunicación, se está comunicando, el iPad se está comunicando con la televisión y está reproduciendo. Pero no hay está suponiendo que la recepción es algo pasivo, simplemente se dedica a repetir. Pero no es lo que buscamos en una conversación. ¿Qué es lo que buscabas cuando hablabas con Marco? Que me atienda. Que te atienda y que entienda lo que le estás diciendo, ¿no es cierto? O sea, no esperabas que él se grabe y te lo repita, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, este ciclo está errado, porque piensa en el receptor como alguien que simplemente recibe, pero no actúa sobre lo recibido, simplemente recibe, ¿no? Entonces, hay ciertas características de la escucha. La escucha, en primer lugar, valida el habla. Es decir, cuando yo hablo, yo espero que la otra persona me mire a los ojos y tenga una reacción sobre lo que le estoy diciendo, y en función a eso, yo me doy cuenta y valido lo que estoy hablando. Pucha, sí, me está atendiendo. Parece que estoy llegándole, ¿no es? No sé si se han dado cuenta cuando conversan con alguien, no sé, le brilló los ojos, ¿no? Y comenzó a reír o algo. Entonces, hay una conexión, hay una validación. Entonces, ¿qué te das cuenta como persona que habla que él está escuchando? ¿No es cierto? Después, la escucha también es como una precondición del habla efectiva. Hay un interés de por medio. ¿Por qué él no te atendía? No había un interés. ¿Le importaba? Como no le importaba, no estaba interesado en. ¿No es cierto? La versión original en el libro que se basa esto que les estoy diciendo, la versión original del libro decía, ¿sabes qué? Escuchar es oír más interpretar, ¿ya?
Es decir, hay una sensación biológica de, ok, lo que vos estás emitiendo yo lo estoy recibiendo y por lo tanto lo percibo. Pero solamente con un sentido, con el oído. ¿Ya? Y en función a lo que escucho, interpreto. Pero la versión moderna no solamente es oír, sino percibir con todos los sentidos. Porque no significa que la sensación de percepción de la forma en la que se mueve, de la forma en la que te mira, de la forma en la que gesticula, no implique que estás escuchando mejor. Cuando tú hablas con alguien, estás atento a cómo él reacciona. Si sonrió, si de repente se movió, se puso incómodo, tenés una sensación. O sea, estás aplicando todos tus sentidos para percibir lo que la otra persona siente respecto a vos, a lo que vos le estás diciendo, ¿correcto? Entonces, en primer lugar, no es solamente oír, no es solamente el sentido del oído, sino va por el sentido del tacto, del olfato, de la vista. Toda esa conexión implica más de un sentido, no solo un sentido que es solamente oír. A no ser obviamente que estés hablando por teléfono. Aún hablando por teléfono, vos sentís algo del otro lado y decís, se cayó, ¿no? O de pronto empezó a llorar. ¿No ves? Entonces, hay algo más en el fondo que simplemente oír. Entonces, la versión moderna es, ok, todos los sentidos están metidos en una percepción de lo que pasa del otro lado. Y luego, en función a esa percepción, ¿qué es lo que hago? Interpreto. ¿Correcto? Interpreto, me está escuchando, me está atendiendo, tengo su atención, o lo convencí. ¿Viste que cuando... Sí, ¿no? Asintió, listo, ya está, ya lo agarré, lo convencí, ¿no es cierto? Entonces hay una interpretación por parte del emisor que dice, sí, capté su atención y percibo que esa otra persona del otro lado está teniendo una reacción positiva respecto a lo que le estoy diciendo, ¿no? Le hace sentido. Pero vean qué significa interpretar, significa hacer sentido. ¿Ya? El problema con hacer sentido es un tema con el sentido, ¿ya? Porque a mí me puede hacer sentido, pero yo no conozco lo que vos realmente me estás queriendo transmitir, porque yo no soy vos, yo soy una persona distinta, un ser distinto. El problema con hacer sentido es que hace mi sentido, no tu sentido. Y ahí es donde se complica la cosa, ¿no? Porque no es tan simple, pues, o sea, somos dos personas distintas, yo puedo sentirlo de una forma distinta, vos venís y me contás tu drama, y yo te digo, pucha, qué pena, ¿no? Difícil tu situación. Pero realmente lo estoy sintiendo, no lo estoy sintiendo igual que vos, porque vos sos vos y yo soy yo. Yo tengo una realidad distinta, unos valores distintos. ¿Se recuerdan esto de acá? ¿Cierto? Tenemos educación, creencias, experiencias, prejuicios, cultura, valores, religión. Hay un bollo de cosas que yo estoy filtrando en lo que vos me estás diciendo que hacen que yo sienta de una forma distinta. Y lo siento de una forma distinta porque soy una persona distinta. Tengo diferentes educación, diferentes creencias, diferentes valores. Entonces, ahí se complica la cosa porque no necesariamente, y puedo hacerme yo de la idea de, sí, me entendió. Listo. Agarramos, listo, me entendió. Y comienzo a suponer que la otra persona, ¿se recuerdan en pedidos de oferta? Entonces, ya supongo que él sabe que es un informe, ¿no? Entonces, cuando yo le pido un informe, me va a traer un informe. Entonces, no, escucha, pero viene todo el tema de creencias, juicios, prejuicios, toda mi historia personal hacia atrás que me dice que es un informe y yo me elaboro una idea de lo que es un informe. Entonces, yo le doy sentido a lo que vos me estás pidiendo, a lo que estamos conversando y yo me anoto, voy a hacer un informe. Ya me lo imaginé el informe, ¿no? El gráfico, el reporte, el cuadro. Pero vos no te imaginaste ni el gráfico, ni el reporte, ni el cuadro. Vos te imaginaste solamente un dato en un correo. Entonces vos estás sintiendo una cosa distinta respecto a lo que me estás diciendo, le diste un sentido distinto a lo que me estás diciendo, muy diferente al que yo le estoy dando como sentido. Y ahí es donde se complica la cosa.
ya se complica la cosa porque entre el sentido tuyo y el sentido mío hay una brecha. La cosa no es tan simple, ¿no? Hay una diferencia entre lo que vos estás entendiendo y lo que yo estoy entendiendo, ¿ya? Ya. Entonces cada uno interpreta lo que se dice a su manera y el problema, y nace el inevitable problema de la brecha entre lo que yo digo y lo que vos decís, ¿ya? Entonces ahorita vamos a ver algunas herramientas de cómo evitar esa brecha, ¿ya? Entonces, en primer lugar, una de las herramientas que les traigo es, hay que verificar esa escucha. Como ya veníamos diciendo, ¿se recuerdan? Ahorita en lo que les hacía como resumen de lo que habíamos visto antes, en la primera reunión tuvimos el tema del observador, ¿no? Y nos dimos cuenta que somos un observador distinto, somos un ser distinto, y al ser personas distintas entendemos de forma diferente. Entonces lo primero es sospechar de que yo no necesariamente tengo claro lo que él me está diciendo. Y entonces, ¿qué hago? Pregunto, ¿no? Oye, mira, a ver, lo que yo te entendí es esto, ¿estamos de acuerdo, no? O sea, ¿es lo que vos me estás diciendo? O, mira, no te llego a entender muy bien, pero ¿podrías aclararme A, B, C de cosas? ¿No es cierto? Entonces, lo primero es sospechar de que probablemente lo que yo estoy escuchando no sea lo que él me está queriendo decir, ¿ya? En primer lugar, sospecho. Luego, comparto las inquietudes, o sea, a ver, hablemos específicamente de lo que te inquieta. ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué es lo que me querés decir? ¿Qué es lo que te molesta? Una inquietud en la práctica es algo que me genera una inconformidad y a partir de eso yo hago algo. Entonces cuando vos venís y me decís, ¿sabes qué, Juan Carlos? Estoy preocupado por la mora. Bueno, vos entraste a mi oficina y decís, estoy preocupado por la mora. Entonces yo estoy tratando de inferir cuál es tu inquietud. Es cierto que hay algo ahí que es la mora, pero ¿qué hizo que ella se levante de su oficina a 35 pasos abajo y haga esos 35 pasos, llegue a mi oficina, me toque la puerta y se preocupe por eso? Hay algo que jaló eso, y eso que jaló es tu inquietud. ¿Y cuál es su inquietud? Está queriendo hacer un buen trabajo, le preocupa fallar. Entonces viene y se sienta y me comienza, desde ese lado de la preocupación de fallar, me comienza a decir un speech y comienza a hablar. Entonces desde ese lado yo ya comienzo a empatizar y digo, ah, sí, ya entiendo lo que me está queriendo decir. Entiendo, porque es importante entenderte para que a partir de eso yo comience a actuar de acuerdo a lo que vos me estás diciendo. ¿Correcto? Y lo siguiente es comenzar a indagar. Entonces, evitar la ambigüedad. Cuando vos escuchás, la mora está alta, me decís, a ver, explícame un poquito qué es alta. No, mira que en La Paz ya está en 2.2. Pero La Paz siempre estuvo en 2.2, Mariela, o sea, no es alta para La Paz. Entonces, cuando vos decís temas ambiguos, ¿se recuerdan lo que habíamos hablado de juicios, ¿no es cierto? De inferencias, de declaraciones. Entonces ahí comenzás a escuchar cosas que vos estás suponiendo que entendés y que probablemente no estás entendiendo. Entonces ahí lo siguiente es indagar, escarbar un poquito, ya, explícame un poquito más. ¿Vieron qué bonito es cuando alguien al quien le estás hablando te dice, a ver, explícame un poquito más? Significa que te está tomando atención, ¿no? En la mayoría de los videos que vi hasta ahora para hablar sobre escucha activa y todo el asunto, en la mayoría te recomienda, incluso hay una chica que dice, ¿sabes qué? Porque uno de los constantes consejos es intenta mostrarte atento, ¿ya? Mostrar que estás atendiendo. Entonces esta chica dice, oye, no intentes mostrar atendiendo, atendé. O sea, no intentes mostrarte, porque no hay mejor forma de mostrarse atento que atendiendo, ¿no? O sea, la otra persona no va a suponer que vos estás atendiendo. Si vos le atendés, él se va a dar cuenta, va a ser muy obvio. Vos le estás mirando a la cara y le decís, explícame un poquito más.
¿no es cierto? Entonces hay una indagación sobre lo que vos me estás queriendo transmitir. Y esa indagación de, oye, contame un poquito más, hace la diferencia en la sensación de escucha. ¿Ya? A ver, pero estas son herramientas para lograr un mejor resultado. ¿Ya? Yo quiero lograr una mejor escucha. Para eso, verifico lo que estoy escuchando, comienzo a sospechar que no necesariamente lo que escucho está bien, trato de identificar la inquietud que hay por detrás de la persona y en función a eso comienzo a indagar. ¿Ya? Es una buena técnica, ¿no?, para entender a la otra persona. ¿Okay? Pero hay algo en el fondo que puede hacer la diferencia. ¿Ya? Hasta aquí lo único que he hecho es escuchar. Pero ¿para qué la otra persona me está queriendo decir eso? ¿Por qué me lo está queriendo decir? Probablemente lo que está queriendo hacer es buscar una acción de mi parte. Es decir, quiero un resultado de mi parte. ¿De qué sirve que vos me vengas y me digas, pucha, Juan Carlos, te cuento que la mora está alta, mira, vamos a contratar cobradores? Y yo de entrada le digo, ¿sabes qué? No hay cobradores, ¿eh? No, olvídate, no hay cobradores. Pero te voy a escuchar. Ya, contame, nada. Al finalizar de 2 horas y media, no, igual no hay cobradores, ¿eh? ¿Qué logró ella? Nada, perdió 2 horas y media. ¿No ves? Entonces, ¿por qué? Porque no hay una apertura de mi parte. Si lo que yo estoy queriendo buscar es, esto me ayuda a escuchar, ¿ya? Está bien, yo la escuché, pero ella igual va a salir con la sensación de que no logró nada. Lo único que la escuché mejor, digamos, ¿no? Pero no logró nada. Entonces, si lo que queremos realmente es buscar un observador diferente y desde el lado del observador tratar de entender y empatizar, tenemos que tener algo en el fondo que es súper importante, que es la apertura. Si lo que realmente querés hacer en el fondo es dejarte guiar por la otra persona y tratar de entenderlo y con eso tratar de cambiar tu forma de ver, entonces tienes que lograr la apertura. Ahí recién hay un real resultado de la escucha. Cuando yo comienzo a actuar de forma distinta en base a lo que vos me has dicho. Empiezo a pensar de forma distinta en base a lo que vos me has dicho. Realmente te llegué a entender, lo cual no significa ceder siempre. Significa estar atento como un observador de que yo no soy dueño de la realidad, no soy dueño de la verdad. Y que probablemente vos tengas razón en lo que me estás diciendo. Sí, yo creo que lo del amor en la paz podríamos verlo. Explícame un poquito más. No, mira, que 2 es el promedio, pero es porque en la ciudad hay gente que tiene 1.5, pero tengo un problema en los Yungas que está en 3.8, Juan Carlos. Que al final en el promedio vos no lo ves, pero hay 3.8. Siempre estuvo en 2, ahora está en 3.8. Necesito un cobrador ahí. Ah, mira, buena idea. Entonces, yo te llegué a entender. Vos me llegaste a dar todos los números necesarios como para sostener tu posición. ¿Por qué? Porque tuve la apertura, conversamos y te fuiste con un resultado. Entonces, eso es apertura. Y la apertura tiene que ver con la comprensión de un otro diferente. ¿No? Hay otra persona del otro lado que de repente está viendo algo distinto a lo que vos estás viendo. ¿Cierto? Y tiene que ver con algo, no solamente con el tema semántico de escucharlo, de entenderlo, sino tiene que ver con entender la inquietud que hay por detrás en lo que me está queriendo decir y también entender su ser. Tratar de entender qué hay por detrás, cuáles son sus valores, cuáles son, qué hay por detrás que a ella le preocupa. Y en función a eso trato de entender a la persona. ¿Se dieron cuenta que cuando uno conversa mucho con una persona termina por entender y por saber quién es, cómo es? Y cuando te preguntan, oye, ¿qué tal es esa persona? Es buenísima, ¿no? O es mala. Porque finalmente en la transmisión, en el escucha, vos transmitís quién sos cuando hablas. Y quien escucha y entiende con todos los sentidos, se da cuenta de que atrás hay una persona, hay un ser. Y comenzamos a escuchar bien, ¿no? A entender bien lo que está diciendo. ¿Ya? Eso es distinto. O sea, hasta ahora lo que vimos anteriormente simplemente es escuchar mejor.
y la otra persona va a sentir que te están escuchando mejor. Pero cuando hay esa conexión más profunda, con una apertura de por medio, esa realmente es la transformación de la escucha. ¿Ya? Hay una segunda parte que es la apertura justo de la transformación, que es transformarme a través de su palabra. Es decir, yo permito que la otra persona de alguna forma me convenza. De alguna forma, desde el lado de yo no soy dueño de la verdad, probablemente él tiene una verdad. Entonces salimos ambos de una conversación siendo ambos distintas personas. Porque ella logró aumentar mi forma de ver el mundo y yo de repente también logré lo mismo con ella y ambos vimos un mundo distinto después de esa conversación. ¿Ya? Porque tuviste la apertura suficiente como para entenderlo y escucharlo y a partir de eso construir algo, una verdad de repente distinta. ¿Ya? Y pasar de actuar, de pensar, actuar y ser de una forma distinta, porque me escucha. Porque no sé si te pasa eso, seguramente a vos no te pasa, pero a mí me pasa. Siempre te digo lo mismo, pero vos no me escuchás, ¿no? Te dije que hagas tal cosa, pero vos no me escuchás. ¿No? Pasa, ¿no? A mí al menos me pasa. No sé si a ustedes les pasa, pero... No, pero es que vos no me escuchás, ¿no? Yo te dije que hagas tal cosa, siempre te digo lo mismo y vos nunca haces, ¿no? Pasa. Entonces, hay que evaluar esas posiciones. Hay que evaluar esas posiciones para ver desde el lado de la posición. Lo que pasa es que a veces cuando hacemos una negociación, no sé, pero yo recién me acabo de dar cuenta de eso que me pasa, es que cuando vos estás en una conversación, lo que a veces se pone en tela de juicio no son posiciones, sino personas. ¿No? Entonces, no, ella viene con una idea y yo no me voy a dejar ganar porque ella es menos que yo. No, ella tiene una idea, la idea a cuestionarla, no a ella. ¿Ella qué tiene que ver? Por ahí trae una buena idea. ¿Lo ves? Entonces comienzas a captar y ves posiciones, no ves personas ni intereses, no ves posición. Hay una posición, hay una idea. Sobre esa idea empezar a trabajar, no penses en la persona. A veces no, viene la persona y no, yo no me voy a dejar ganar con ella, ¿no? O viene por un tema, no, es que no me cae con ella. No, como no me cae, no la escucho y justo sobre ese tema de no me cae, no la escucho, viene lo siguiente. ¿Qué es la corresponsabilidad? El que debe aprender esto es mi jefe, mi marido. Escucha, debía haberlo traído aquí a mi marido porque ese no me escucha. ¿No ves? Aprender a escuchar implica aprender a hablar. Como ya sabemos cómo se escucha, ¿qué tal si lo empezamos a aplicar desde el lado de hablar también? Porque nada mejor, nada peor que dos personas que ninguna de las dos se escuchan. No, como él no me escucha, yo tampoco lo voy a escuchar. Si él no me escucha, ¿para qué lo voy a escuchar yo? ¿No? Entonces, cuando yo empiece a cambiar, y de eso se trata esto de la corresponsabilidad, cuando yo empiece a cambiar mi forma de hablar y de escuchar, probablemente la otra persona también comience a cambiar. Entonces, como yo ya sé cómo se escucha, intenten hacerlo y se van a dar cuenta que poco a poco la otra persona del otro lado muy probablemente también aprende a escuchar. Porque como yo ya sé que hay una brecha entre lo que él me está diciendo y lo que yo le estoy diciendo, pues comienzo a indagar. ¿No es cierto? Veíamos una de las técnicas a indagar. Comienzo a tener apertura. Y entonces es muy probable de que en base a a librarme con esa brecha, a indagar más, y en base a la apertura que yo tengo, probablemente yo termine siendo una persona distinta, con una escucha distinta y con un habla distinto, que probablemente a él le enseñe de alguna forma a hablar distinto y a escuchar distinto. Cuenta una historia en este libro. Dice que llega uno de los asistentes al curso, llega a su casa, al hotel en este caso, y le llama a su esposa, ¿no? Y le dice, contame cómo te fue el día, ¿no? Entonces la esposa le dice, ¿qué pasó? O sea,
te sientes mal, hay algo mal, ¿no? No, solamente quiero escucharte, ¿no? ¿Qué te pasó en el día? No, pero ¿qué pasó? Explícame, no puede ser, o sea, vos nunca me escuchás. Algo está mal, ¿no? O sea, ¿me vas a abandonar? Los últimos minutos me voy a escuchar. Claro, porque es fuerte, el cambio se percibe. La conversación y la escucha en particular hace la diferencia en las relaciones humanas. Ya, les voy a mostrar un videito para que veamos un poquito qué es lo que significa eso, ¿ya? Y con esto terminamos. Este señor William Ury es un excelente negociador, ¿ya? Eso sí funciona. William. No se escucha. No me funcionó, ahora vamos a ver qué pasó. No veamos, no escuchamos. Meditemos. Cierra la ojos, respira. Cuidado que alguien Eso era lo que me estabas hablando. Sí. Traté de decirte me auxilié, me estaba muriendo y vos en tu reloj. Yo casi me echó a dedo igual. Después mirame. Ay, yo me sentí mal porque me hablaba de su salud. Y yo. No. Nosotros era pensar de algún tema, problema o inquietud que teníamos el día de ayer. Ya sea para algo personal o algo. Que los tienen tienen un problema y no. Eso ya no sé. Yo justo vi un video súper chistoso que quería mostrárselo, pero sí que está... Mira este niñito cómo hay conexión entre lo que la mamá hace. Ah, canta y... Se pone a llorar. Ah, sí. Mommy's gonna sing you a song. You want mommy to sing a song, Mommy? Let me know how you feel about this song, okay? I don't want you to come around here no more. I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is, or how much it hurts me. 'Cause when you say it's over,
eso es tener conexión, ¿no? Fíjate que el niño no está llorando como un llanto de leche, no, está, o sea, la sintió a su madre y está conmovido de cómo canta. Es impresionante. Eso es lograr conexión. Así que nada, quisiera que me ayuden contándome, Marcos, ¿qué te llevas de esta? Me parece muy importante lo que de la escucha es que tenemos que hacerlo con los 5 sentidos y muy importante viendo a la persona, viendo cómo reacciona, ¿no? Como decía, a veces nosotros nos damos al momento nos damos cuenta si lo que le estamos diciendo le puede incomodar, le puede asombrar, le puede interesar, ¿no? Pero más importante creo que también que la persona que está escuchando debe reaccionar haciendo las consultas y las herramientas que dice, utilizar herramientas que habla de la escucha. Es decir, que si aparte de presentar el interés por lo que me está hablando, debo hacer algunas consultas para tenerla bien clara lo que me quiere decir, ¿no? Evitar la brecha. Sí, exactamente. Eso creo. Bueno. A ver, ¿qué me llevo? Me llevo que, bueno, la escucha no es solamente física, es técnicamente un acto espiritual, digamos. Un acto existencial, digamos, Conexión. de conexión con las personas y las herramientas que nos dan, ¿no? Que no nos, de la apertura, la indagación son sumamente importantes porque no somos dueños de la verdad nunca. Y en tu negocio al menos es súper complicado, ¿no? Sí, es elemental, ¿no? Eso. Yo, si bien es algo que ya sabíamos, ¿no? Que tenemos, Como todo lo que hemos visto hasta ahora. o sea, es algo que tenemos que Además que no lo escuchar. hacemos. Exacto. No lo hacemos, o sea, lo que más me impactó y se me quedó fue eso que hicimos al inicio. Qué horrible, qué horrible, o sea, haciéndolo intencionalmente de no escucharla, me sentí mal yo también, ¿no? Entonces, creo que hoy en día es tan común este tema de que todo es urgente y en el día a día nos olvidamos de escuchar porque vivimos a pasos acelerados y nos olvidamos de detenernos y darle la importancia a la otra persona y entender su preocupación, pues, ¿no? Entonces me quedo con el aprender a escuchar y no solamente escuchar, sino ayudar a la otra persona. Porque, ok, escuchamos, pero ¿y estamos haciendo algo? Entonces me gustó mucho y hay que empezar a aplicarlo. Lo más difícil. Un tema que a mí me duele mucho cuando, por eso es que más bien que en nuestro equipo tenemos un nivel de escucha, yo siento un poquito más alto porque no es lo mismo que pasa en otros equipos, principalmente por este tema de no traer las computadoras. Si vieran, no sé si te ha pasado en el resto de las reuniones, vos que asistías a reuniones con otros equipos, es impresionante, o sea, sales ahí adelante y nadie te mira a la cara, nadie te atiende y nada, o sea, estás ahí lanzando un tema para nadie, pues todos están con su computadora abierta y están trabajando enfrente de tu cara cuando vos le estás diciendo algo importante. En Order to Cash. Order to Cash, en todos lados. Si vos vieras las reuniones de pre-meeting, es un chiste esa vaina, o sea, ¿para qué es una reunión? O sea, Y en el comité de ética también. sí, es muy feo, es muy feo. Cuéntame, Eddie, ¿qué te llevas? Me quedo con la atención. Algo que debemos trabajar mucho. Es difícil atender, ¿no? Sí. ¿Sabes por qué es difícil atender? Eso me olvidé de mencionar, disculpa que te corte. Para empezar 2 oídos, no hay una sola boca. Entonces, resulta que nosotros escuchamos más rápido de lo que hablamos. ¿Ya? Entonces, como vos, para escuchar a alguien, tenés que aguantar tu oído, porque la otra persona no lo dice tan rápido como vos lo querrías. ¡Lanzalo! ¿No? Largalo, ¿no? Entonces,
con esa impaciencia empezás, en un ratito, con ese tiempo que te sobra, empezás a divagar, pues, ¿no? Claro, sí, se te va la idea. Sí. Claro, Se da la entonces, concentración. disculpa, por eso es bien difícil de... Sí. Y la atención me ha pasado y nos ha pasado, y por eso cuando decía atención, la mirada es cierto. Te escucho pero no te miro. Sí, nos ha pasado y no, recalcar que la atención es muy importante, me quedo con ese punto. Y el de escuchar, no oír. Oír no es lo mismo que escuchar y me quedó clarísimo. Dale, gracias. Bueno, creo que el escuchar también es tener empatía, ¿no? con la otra persona, ¿no? Porque al tener esa empatía logramos conseguir y sentir, aplicando los 5 sentidos que usted decía, lo que ella quiere expresar. Incluso hay reacciones rápidas que uno al escuchar lo abraza a la persona sin que termine de hablar. ¿Por qué? Porque el escuchar es sentir lo de la otra persona y el sentir es poniéndose, siendo empático, ¿no? con la otra persona. Y sí, el captar la atención de la otra persona lo hace sentir también importante a uno, ¿no? que le interesa a la otra persona, ¿no? Sí. Todo eso. A mí me gustó mucho el punto de que o sea, no es solamente oír o escuchar, uno tiene que prestar atención porque hay tanta comunicación no verbal, ya sea por el mismo teléfono, cambia el tono de la voz, uno tiene que estar atento a esos detalles, o cuando uno está cara a cara, igual mirar lo que decías, ¿no? Si se pone incómoda o si está nerviosa. Eso por el lado de quien está escuchando, pero pienso también que por el lado de quien está hablando, hablando del ejemplo, también tenemos que darnos cuenta, ya sea uno, tal vez no sea el momento de hablar ese tema porque la persona está ocupada, u otro, bueno, pues nosotros hagamos nuestra acción de prestarme atención, ¿no? Hagamos algo para que nos atiendan. Entonces, pienso que ambos lados tienen su parte para que la escucha y se haya una buena conversación y una conexión, ¿no? Sí, súper. Bueno, el tema de oír y escuchar es bien importante, pero también pienso que hay que tener la paciencia suficiente como para darte cuenta que son distintas personas y tratar de hacer de alguna forma captar su atención. Porque, por ejemplo, yo me doy cuenta en las reuniones que tengo con las áreas, hay áreas que me prestan mucho más fácil su atención, me escuchan, me oyen lo que les estoy explicando, y en una próxima reunión hasta me preguntan de esos mismos temas, digamos, ¿no? Y hay otras personas que son mucho más difíciles de que vos les digas algo y que ellos te entienden, porque es como dice Juan Carlos, están en la computadora o están viendo otra cosa, entonces también hay que tener la paciencia, creo, en algunos casos, como para captar la atención de esas personas que son un poco más complicadas, ¿sabes? De escucha dispersa. Sí. Bueno, de un tiempo a esta parte, si bien nosotros hemos aprendido cómo es el lenguaje, la comunicación oral, se trata de hacer conversaciones con las personas, de un tiempo a esta parte hemos minimizado eso porque todo lo manejamos por mensajes de texto, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros interpretamos y escuchamos una voz que tal vez tiene un tono diferente, tiene un sentido distinto. Entonces, o sea, me he dado cuenta en lo personal y bueno, también en lo laboral, porque es como que he escuchado la voz de un colega que me está, o sea, cuando me escribe, como diciendo que me está llamando la atención, cuando realmente tal vez no lo estaba haciendo. Y me he molestado por su mensaje, ¿no? Me he llegado a molestar. Por supuesto, también en mi casa, con mi marido, con mis hijos, he percibido de una manera distinta. ¿Por qué? Porque no le damos la importancia a hablar. Ya todo lo hacemos por teléfono, por correo. Ayer me decía Luis Vaca, me gusta reunirme porque me gusta ver cómo se sienten las personas, ¿ya? Y ahí voy a percibir mejor lo que yo le estoy diciendo y lo que ella me está diciendo, ¿no ves? Que eso es algo que se está perdiendo mucho ahora porque todo lo queremos hacer por correo o por WhatsApp o por los mensajes de texto, ¿no? Entonces hemos dejado de hablar y de escuchar a las personas. Y es algo muy importante
que me queda desde ahora para que deje de utilizar un poco más el teléfono y prefiera una llamada si es que no puedo ir, digamos, ¿no? Y por otro lado, me hizo recuerdo algo que me enseñó mi jefe en el anterior trabajo, que me decía: Mariela, tenés una voz muy enérgica. Entonces, cuando vos hablas a las personas, parece que las estuvieras reprendiendo, que las... Entonces, te sugiero que tengas cuidado en 2 puntos. Primero, antes de empezar una conversación, preguntes a la otra persona si tiene un minuto para atenderte, porque tenés la costumbre de entrar y interrumpir cualquier cosa y empezar a hablar, entonces las personas tal vez ni te atienden y encima se molestan. Y cuando estés hablando con alguien, en vez de decir, ¿me entendiste? Ya de hecho tu voz es enérgica, ¿por qué no intentar preguntarle, ¿me estoy dejando entender? Entonces ahí me volvió a la mente lo que él me había sugerido en aquel entonces y que al final me dio muy buen resultado. Una técnica que menciona en el libro, que no se la mencioné también, el tema es bien amplio ya, pero traté de resumir lo más importante. Un tema que menciona también es, ok, me lo puedes repetir pero con tus palabras. Ajá. ¿No? Entonces, con tus palabras significa ya, ok, voy a ver qué tanto te entendí y lo voy a traducir a mis palabras y en función a eso lo voy a decir. Ya que no significa repetirme lo que te dije, porque repetir lo que te dije es el loro, la grabadora, no, es, ok, con tus palabras me puedes explicar lo que entendiste. Entonces, ya ahí, a partir de eso, hay una construcción por detrás que incluye el sentir, el hacer, todo, y a partir de eso produce, ¿no? Y para eso necesitamos tener humildad, porque por ejemplo, sí sé de que a veces me quedo callada porque no entendí, pero digo, pucha, voy a quedar de hoja si es que pregunto, ¿no? Y me acuerdo de que mi hija siempre me dice, mamá, ¿me lo puedes decir con otras palabras? Porque con esas no entiendo. Buena, ¿no?